Bien, parece que somos 22 los que estamos, ¿cierto? No hay más gente en la sala de espera. Bueno, darle a todos y a todas una bienvenida a esta última sesión del curso de Salud Pública en su sexta versión. Estamos muy contentos porque creemos que hemos tenido un recorrido espectacular con distintas clases, con distintos temas, con muy buenos expositores y profesores como siempre, así que muchas gracias. Hoy día tenemos una visita internacional además, así que estamos muy contentos. Y solo me queda invitarlos a todos y a todas las estudiantes que están en el curso a nuestra prueba final. Les vamos a mandar un correíto a quienes cumplan con los criterios de asistencia que estaban al principio del curso. Recuerden que tienen que tener un mínimo de asistencia para poder rendir la prueba. ¿Ya? Luego de rendir la prueba, que va a ser el viernes 7 de noviembre, o sea, en 2 semanas más, se las vamos a enviar por un link. Son preguntas de alternativa, no se asusten. ¿Ya? Y ese link se los vamos a mandar a las 6 de la tarde del 7 de noviembre y va a estar abierta la prueba hasta las 7:30 de la tarde, ¿ya? Ahí les vamos a mandar un mail a todos quienes cumplen los criterios para rendir la prueba. Quienes cumplan con la asistencia pero no quieran rendir la prueba también lo pueden hacer y solo les vamos a dar un certificado de asistencia. ¿Ya? Y finalmente nuestra ceremonia de cierre del curso va a ser el viernes 14 de noviembre, o sea, una semana después de la prueba, ya en el Colegio Médico a las 7 de la tarde. Yo los invito en verdad a todos y a todas a asistir, independiente que tengan diploma de asistencia, con nota o no tengan diploma, todos quienes quieran ir pueden invitar a alguien también, pueden ir acompañados, porque tenemos una linda ceremonia, un acto artístico y un cóctel al finalizar la jornada para ya dar cierre a nuestro curso. Así que, nada, pues los dejo súper invitados. Pongan atención a esta última clase también, que está súper interesante, en un tema novedoso además, como hablábamos con la doctora Alzamora antes de empezar la clase, porque en general no se habla mucho de la gestión o los modelos de urgencia en las carreras de medicina o en las carreras de la salud o en los distintos estudios que hay de pre y posgrado. Así que estamos muy contentos hoy día de tenerla con nosotros. Así que muchas gracias, Pedro. Ya te dejo de anfitrión entonces para moderar esta clase. Que estén súper bien. Ya, a mí me toca presentar a la Fabiola, una titulada en la Universidad de Diego Portales el año 2009, especialista en medicina de urgencia desde la Universidad del Desarrollo, con magíster en administración en salud de la Pontificia Universidad Católica. Fue nuestra referente ligera para el tema precisamente de las redes de urgencia. Y un poquito la conocimos cuando nos apoyaba en las administraciones de los modelos de las urgencias de nuestros EAR. Y más que todo este currículum más académico, es alguien que conoce el box de la urgencia, sabe cómo huele la urgencia y sabe cómo funciona nuestro sistema. Por eso es importante tener a alguien que no solamente tiene esta mirada académica, sino que sabe bien cómo funciona esta. Así que sin más preámbulo, Fabi, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contenta. Le decía a los organizadores, no sé si al compartir la pantalla se está compartiendo también mi Zoom o no. ¿Me pueden soplar? Para si no sacarlo, No, ¿no? no se ve el zoom, se ve solo la ¿No se pantalla, está ve? bien. Ya, súper. Y estoy de verdad, esto de evangelizar un poco en el tema de la atención de urgencia y cómo podemos trabajar mejor para nuestros usuarios ha sido una batalla ya de 15 años. Yo trabajé como urgencióloga por 15 años en la urgencia de la Posta Central, donde cuando terminé mi beca partimos implementando esto y fue un cambio de paradigma de atención muy grande que tuvo una resistencia importante. Y bueno, paralelamente a eso también trabajé al mismo tiempo como urgencióloga en la clínica alemana en Santiago. Y bueno, también trabajaba en el SAMU, que en el único móvil medicalizado que existía en Santiago, el M1, el M3. Y además también en la UCI y en la UCI de quemados de la Posta Central. Y con toda esta visión del trayecto de la persona usuaria, uno efectivamente está donde las papas queman y empezó este periplo que le llamo yo por tratar de mejorar el sistema.
Y bueno, y después efectivamente por eso me tuve que meter en el tema de administración, etcétera, y ahí me fui a ser jefa de una urgencia y bueno, y después de eso migré al área de red asistencial en el ministerio para poder ver si esto podía permear más allá de ciertos lugares de la región metropolitana donde hubiera urgenciólogos con formación en gestión en urgencia. Entonces, por eso para mí en verdad es una tremenda oportunidad y le di las gracias a los organizadores por esta invitación de permear un poquito esto, que espero que lo encuentren bien entretenido, porque esto ustedes lo tienen que llevar al día a día y hay que podemos hacer que las urgencias de nuestro país funcionen mejor. Bueno, básicamente este contenido, la administración y la gestión en urgencia es un tema tremendo, ¿ya? Como así como la salud pública, como la administración en salud. Entonces yo les voy a tratar de dar una pincelada de primero un poquito una cuota de realidad, eh, y después de cómo podemos plantear soluciones concretas y qué es lo que hemos hecho algunas personas como equipos de urgenciólogos en ciertos áreas y ciertos centros de atención, tanto públicos y privados en el país, y nos hemos ido alineando y tratando de empujar a que esto idealmente funcionara en forma transversal, más allá del ámbito público-privado, ¿ya? Así que por eso el título de la presentación es Eficiencia Hospitalaria desde la urgencia, de la unidad de emergencia hospitalaria, y después vamos a entender por qué la terminología, y la implementación de esto bien técnico que viene de la gestión de operaciones, que se llama modelo operacional de la atención de urgencia, un poquito de estado del arte y la experiencia que tenemos en Dijera, ¿ya? Diapositiva. Bueno, pacientes, como les decíamos, hasta en sillas, salas completamente colapsadas y hasta reanimaciones de pacientes críticos en el suelo. Emergency rooms across the country are bursting. Health experts say it is reaching crisis levels. Unfortunately, the ER is often the site where we can observe the failures of the rest of the system. Patients waiting hours in A&E corridors, ambulances queuing outside hospitals, a staffing crisis. Estas que están viendo son imágenes de las urgencias en el Hospital de la Paz y también en el Gregorio Marañón. Y no hay cama, no hay cupo, no hay nada. Tenemos que tener pacientes hospitalizados en estas condiciones. La medicina para la gente pobre es inhumana. Bueno, pacientes, como les entonces, con este poquito de contexto, ya más allá de cierto, la línea de tiempo en que nos encontremos y el ejercicio de nuestra profesión, lo que se ha transformado los servicios de urgencia aproximadamente desde el año 60 en adelante, dependiendo, por supuesto, de la densidad poblacional y cómo esto ha ido afectando a los distintos grupos, ¿cierto?, de personas que viven en un territorio. Básicamente ahora se ha convertido en un fenómeno de salud global, ¿ya? Ustedes están, ¿cierto?, en un curso de salud pública y nosotros ahora hablamos más allá de la salud pública, ¿cierto? Hablamos de el concepto de salud global cuando trasciende, ¿cierto?, países y cuando trasciende incluso este fenómeno continente. Entonces acá lo que vamos a ver un poquito en la presentación es, sí, efectivamente, administración y gestión en urgencia, pero enfocado a la realidad y a la solución de un problema, que es lo que nos vemos enfrentado todos los días, ¿ya? Así que vamos a ver un poquito el contexto, vamos a ver un poquito una pincelada de un marco conceptual, algo bien técnico, teórico, que es lo que hicimos el año 2023, podríamos decir, y 2024 en la Dijera, y que todavía ahora lo sigue haciendo el equipo de eficiencia hospitalaria, algunos resultados y los puntos finales. Bueno, esto que nosotros vimos en el video, ya el nombre técnico, lamentablemente hay palabras que son heredadas del inglés o de otros idiomas que no tienen una traducción literal y por lo tanto nosotros, aunque lo pronunciamos bien o mal, ustedes siempre van a escuchar en el ámbito de urgencia el tema del overcrowding, que básicamente lo podríamos traducir como saturación, hacinamiento, etcétera. Es súper importante tener claro el concepto que esto no se debe a una sobredemanda, ¿ya? Porque siempre ahí vamos a también en esta presentación qué es mito, qué es realidad, ¿ya? Porque como les decía, ¿cierto?, Pedro y la jefa de su curso, lamentablemente nosotros como sistema educacional, tanto de pregrado y posgrado en el área de la salud, estamos muy al debe
Con respecto a la gestión, bueno, la parte clínica de urgencia, recién los currículum lo empezaron a incluir como pasantía, como ramo, dependiendo de la malla, a partir del año 2010, ¿ya? Y de temas de administración, efectivamente, ni siquiera se ve en forma específica en los posgrados, ¿ya? Entonces, por eso es súper relevante que ustedes tengan como, aunque sea un poquitito, los conceptos bien claros, ¿ya? Esto actualmente es algo global, ¿ya? Esto no es del San José, esto no es del Gustavo Fricke, esto no es del Hospital de Quilpué, ¿ya? Esto pasa en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados, donde tienen los mejores sistemas de salud, dependiendo de lo que nosotros, ¿cierto?, entendamos como mejor sistema de salud, pero sí que con cosas medibles que tienen la mejor inversión per cápita, etcétera, etcétera, está instaurado, y es esto algo que lamentablemente para nosotros como urgenciólogos es algo que vino a quedarse y que por distintas razones que no vamos a conversar en esta presentación, lamentablemente tiene para unos buenos años más, si es que efectivamente en lenguaje coloquial nos ponemos las pilas para tratar de encontrar una solución a largo plazo, ¿ya? La definición propiamente tal es una situación en que la demanda sanitaria por atención de urgencia supera la capacidad de oferta del departamento, servicio donde estemos, pero no por una sobredemanda, sino que porque esta unidad de urgencia está ocupada tanto en infraestructura como en recursos humanos, con personas que se encuentran en espera de cama de dotación hospitalaria, ¿ya? Esto es un fenómeno que es multifactorial y que aquí sí entran a jugar factores intrínsecos de cada país, de cada ciudad, ¿ya? Porque cada uno tiene su realidad local, pero lo que hemos visto en forma transversal es que básicamente esto es un desequilibrio entre demanda y oferta hospitalaria, ¿ya? Entonces acá es súper importante que derribemos mitos, y lo voy a repetir porque quiero ser súper majadera, porque ustedes siempre van a escuchar, no, es que la pertinencia de la consulta no corresponde, es que los servicios están llenos porque la gente va por puras tonteras. No, el origen de este problema, después lo vamos a ver con números concretos, cuál es la pertinencia, ¿cierto? Y cuál es el porcentaje de impertinencia y si eso afecta o no afecta a este estado de sobresaturación. Y básicamente es un desequilibrio entre la oferta y la demanda hospitalaria, ¿ya? Y eso, a su vez, es súper multifactorial, ¿ya? Porque depende de la infraestructura, depende básicamente, y ahí yo les puedo decir en qué, de acuerdo a mi experiencia, a mi formación, en qué sistema podríamos tener la balanza más tirada para un lado que para otro, o donde hay un mix. Y lamentablemente nosotros en Chile, después de haber trabajado en 10 hospitales e implementar este modelo en un año, en la mayoría se repite el mismo patrón, que tenemos una brecha muy importante de gestión en cuanto a procesos puros, más allá del déficit que tenemos, que todos sabemos, de infraestructura, de presupuesto, etcétera, que es una realidad que no la desconocemos, pero que lamentablemente con lo mismo que tenemos, si ocupamos herramientas que optimizan la cadena de producción y todas las cosas que nosotros vamos a ver, podríamos equilibrar un poco más la balanza, ¿ya? Esto es un fenómeno nefasto, no solamente por las cosas básicas que uno de sentido común se le podría ocurrir que pasan si una urgencia está ocupada cuando llega una urgencia, ¿ya? Sino que esto efectivamente está súper medido, ¿ya? Y como les digo, se ha transformado en países desarrollados en un problema de salud global que incluso, por ejemplo, en países como Inglaterra, lo ocupan para propagandas de gobierno, ¿ya? O sea, ellos como grupos o partidos políticos o áreas políticas, ¿cierto? Ocupan este fenómeno como propaganda para decir nosotros lo vamos a mejorar, estos son los puntos que vamos a hacer, este es el plan de salud, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente esto se traduce en una catástrofe en cuanto a un ámbito humano de un derecho universal, que es el derecho a la salud, ¿ya? Y esto cuesta vidas, y además en un ámbito económico, que también si nosotros efectivamente lo extrapolamos a las bases de la economía de la salud, donde nosotros queremos hacer el mejor uso de los recursos para poder mejorar la salud de un mayor grupo de personas, también es algo súper contraproducente, por lo tanto tiene un impacto muy, 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 muy negativo, ¿ya? Y por eso es que efectivamente los países desarrollados han hecho cosas e incluso ellos están a nivel de modificar sus legislaciones.
Y después, si a ustedes les interesa, yo les mandé una pincelada, aunque pueda parecer harto, pero una pincelada para la gente que le interese el tema, les mandé unos papers donde aparecen todos estos detalles, pero un ejemplo muy vago de legislación es la ley de las 4 horas en Inglaterra, ¿ya? Donde es una ley que los pacientes no pueden esperar más de 4 horas esperando una cama hospitalaria, ¿ya? Y para empezar derribando mitos, cuando nosotros siempre escuchamos, no, el problema de las urgencias es la demanda, bueno, nosotros dentro de las distintas modificaciones que se ha hecho el sistema de salud en Chile, a diferencia de lo que pasa en otros sistemas, nosotros hablamos de atención de urgencia intramuro y extramuro. Intramuro es todo lo que pasa, ya sea en un hospital, una urgencia hospitalaria, o en un dispositivo de atención de urgencia que no es hospital. Y todo lo que es extramuro es lo que conocemos como el prehospitalario, la calle, la ambulancia, ¿ya? Nosotros en Chile se estableció, nos guste o no nos guste, los que están a favor o los que no están en contra, ahí, eso también lo podemos dejar para otra una interesante charla. Nosotros poseemos una red de dispositivos de atención de urgencia que se llama la red de urgencia, ¿ya? Y en eso tenemos la atención primaria de urgencia, ¿ya? Que es la que ustedes conocen y que tiene un ámbito administrativo que está en la atención primaria de salud. Y tenemos los dispositivos de atención de urgencia hospitalarios, que son las famosas unidades de emergencia hospitalaria. Actualmente, desde que se implementó este sistema, los dispositivos de atención primaria de urgencia son los que absorben el 60% de la consulta de urgencia en nuestro país, no las urgencias hospitalarias, ¿ya? Entonces, este es el primer dato duro que derriba, perdón, el mito de que las urgencias están como están porque la consulta no es pertinente y todo llega a los hospitales. Eso no es real, ¿ya? Y segundo, de estos dispositivos de urgencia, de las unidades de emergencia hospitalaria, después vamos a ver, y vamos a ver también las brechas que tienen para la interpretación de los datos, solamente entre un 20, 25, y dependiendo si la urgencia hospitalaria es de baja, de mediana o de alta complejidad, son pacientes categorizados de baja complejidad. O sea, a pesar de que efectivamente existe una brecha muy importante en el levantamiento de datos, en la aplicación de la categorización, etcétera, con los datos que tenemos actualmente, calidad que sea, más de un 70% de la consulta en las urgencias, unidades de emergencia hospitalaria, es pertinente, ¿ya? Por lo tanto, no es un problema de pertinencia, ¿ya? En nuestro caso, ¿ya? Y tampoco es un problema de aumento explosivo de la demanda. Lo que hemos experimentado en los últimos 2 años, desde el 2022, 2023, 2024 y 2025, es que se ha recobrado la tasa de consulta de urgencia previo a la pandemia, ¿ya? Y efectivamente sí, lo que tenemos es que con toda la cola de todos los problemas de salud no resueltos por las condiciones, por las situaciones que nosotros sabemos que tuvimos a nivel mundial, ¿ya? Y que esto pasa en todos los países, no solamente en Chile, efectivamente ha aumentado la complejidad de los pacientes que consultan la urgencia, porque la persona que lleva 2 años esperando operarse de un cólico biliar no complicado, llega con una cole aguda, porque la persona que llega con dolor de guata de 40 años, ¿cierto? Que lleva 4 consultas al sapo y que no se le pase, que está esperando que lo vea el gastroenterólogo por colon irritable, resulta que tenía una obstrucción intestinal por un cáncer de colon. Entonces ese paciente que entró como C4 porque tenía 20 años, dolor de guata con signos vitales normales, menos mal que esperó, cuarta consulta, está esperando el gastroenterólogo que no tiene hora para un año más y ya no aguantaba más, llegó por la urgencia, chuta, estaba con un abdomen agudo, escáner, cáncer de colon. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto en los últimos 3 años y en lo personal se los puedo transmitir no solamente en los números, sino que trabajando todos los días en la urgencia de hospitales de distinta índole. Entonces, esos son los dos mitos que hay que partir derribando. 1, que la consulta no es pertinente, y 2, que había un aumento de consulta y que eso explica el fenómeno de la sobresaturación. Y lo que conversaba, o sea, esto lamentablemente nosotros no lo medimos, no lo tenemos medido como en otros países, ¿ya? Y nos tenemos que agarrar de los estudios internacionales, como cuando una vez estábamos haciendo esta introducción para hacer la intervención en un hospital y el jefe de una unidad levantó la mano y dijo, bueno, y todos estos estudios que ustedes muestran, ¿cierto? Que tantos pacientes, que lo vamos a ver después,
de uno de cada tantos pacientes se muera si espera más de tantas horas. ¿Ustedes han replicado el estudio en Chile? No, no lo hemos replicado, ¿ya? No lo hemos medido, ¿ya? Entonces, lo que sí sabemos son los datos que les estoy mostrando, ¿ya? Y estos son con mapas de calor que se han establecido a través de algunas veces COMGES, otras veces EAR, dependiendo de si los hospitales ustedes alguna pincelada pueden tener, si son autogestionados o no, tienen que reportar al Ministerio de Salud ciertos indicadores de desempeño, que algunos que manejen el tema los podemos llamar KPI o no, y a través de estos indicadores que tienen que reportar los hospitales, entonces el ministerio levanta estos datos y, como le digo, la calidad de los datos de nosotros es bien mala, pero incluso con nuestra calidad de datos, que es bien mala porque es levantada a dedo, no están centralizados, es una persona que digita en un computador, en un Excel, cuenta las horas, etcétera. A pesar de todo ese sesgo de la limitación de los datos, tenemos que, lamentablemente, este es un mapa de calor de la cantidad de pacientes de los que están esperando cama, acceden a cama de dotación en menos de 12 horas, ¿ya? Y solamente en Chile, en promedio, 1 de cada 3 personas que espera cama accede a una cama antes de 12 horas, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Y sabemos ya a nivel internacional, esto no lo hemos replicado en Chile, no lo hemos medido, que hay múltiples estudios de evidencia en la literatura. De hecho, ahora les voy a mostrar los datos que han sacado en Inglaterra desde el 2024, 2025, y están ampliamente disponibles. O sea, el link del NHS y uno puede ver transparente todos los datos. Un paciente cada 82 que espera más de 5 horas por una cama de dotación se muere, ¿ya? Entonces esto es lo que nosotros ahora medimos como indicador que se llama exceso de muerte, ¿ya? Que es lo que están midiendo las entidades sanitarias en los países desarrollados. Entonces, esto es ahora para la campaña antes de que saliera el nuevo presidente, el primer ministro de Inglaterra, ¿ya? Porque efectivamente el Royal College of Emergency Physicians, que es como la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, ya no haya por dónde, ¿cierto?, patalear. Y efectivamente, cuando uno ya no encuentra soluciones, ¿qué hace? Va a las noticias, ¿cierto? Y a las noticias le encanta este amarillismo de ver gente chorreándose, muriendo en la urgencia y que el gobierno de turno no da solución, color político que sea. Y efectivamente esto lo ocupan mucho ellos en Canadá también, en Estados Unidos también, en España también, en Francia, como propaganda política para hacer promesas y solucionar este tipo de problemas. Entonces, se levantaron datos duros y efectivamente el año 2024 hubo 16.600 personas que se murieron, más que aproximadamente eran 320 personas a la semana, porque esperaban una cama más de 4 horas, ¿ya? Entonces es algo que en verdad es catastrófico, ¿ya? O sea, si uno lo midiera en Avisa, desde el punto de vista de economía para la salud de un país, en edad productiva, de individuo en edad productiva, esto es catastrófico. ¿Y por qué para ellos tan catastrófico? Porque a diferencia de nosotros, ellos también están con un problema terrible de, efectivamente, esa población productiva, ¿ya? Cada vez hay menos gente joven y cada vez hay menos gente joven que quiera trabajar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sí, 16.600 excesos de muerte al año, ¿ya? Es un tremendo problema, ¿ya? No solamente desde el punto de vista humano, sino que para ellos también desde el punto de vista económico. Y además es un exceso de costo, tremendo, tremendo, ¿ya? Hay distintos estudios que no solamente lo han hecho médicos, sino que también efectivamente ingenieros, etcétera, y estos son solamente 2 que yo se los mandé para que los revisen la metodología. Pero nosotros además tenemos la limitación que, además del exceso de costos que está demostrado, todo lo que pasa en la urgencia como prestación hospitalaria no cuenta porque el paciente no existe. No existe hospitalizado porque en esto efectivamente no se ha llegado a acuerdo de legislar para poder hacer cobro de esas prestaciones como se hizo el año 2000 en Estados Unidos. Porque aparte que es más caro hacer todo en la urgencia, el costo del reanimador cuando hacen la endoscopía en el reanimador en vez de en el pabellón, cuando hacen la sutura compleja y le ponen diampolla y lidocaína al paciente para no ocupar un pabellón y le reconstruyen la cara. O sea, todas esas cosas que vemos que se hacen en la urgencia todos los días, además de que cuestan más plata, resulta que en nuestra realidad nosotros los hospitales no las pueden cobrar y va a deuda, porque no existe como ítem. ¿Por qué? Porque la urgencia del reanimador no es un pabellón. Por lo tanto, no se puede cuantificar como ítem que yo al paciente le doy anestesia, le pongo propofol, le pongo midazolam, le pongo ketamina, lo intubo, le paso el endoscopio. Toda esa plata los hospitales no la pueden cobrar. Entonces, además que es un exceso de costo,
porque acá ustedes van a poder ver el detalle. Estos son dos estudios grandes, uno en Estados Unidos, el primero, ¿ya? Que a mí me encanta el título porque es el costo de la espera, ¿ya? En que básicamente tomaron hospitales de los 50 estados, partieron con más de 4.000 hospitales, se quedaron con 2.300 hospitales, y hicieron un cálculo bien complejo, básicamente ingenieros comerciales y gente en finanzas, porque lo quisieron hacer súper al callo, y ellos lo hacen con su sistema de pago que se llama Medicare. Entonces ellos tienen paquetizado cuánto cuesta cada prestación por Medicare y hicieron un análisis de regresión lineal, y por cada minuto que el paciente esperaba la prestación en la urgencia, le pusieron un puntaje de cuánto subía esa prestación en el Medicare, ¿ya? Y es horroroso. Y este otro efectivamente es un poco es chiquitito, es un centro de trauma nivel 1 en Inglaterra, pero ¿por qué me gusta? Porque es súper similar a la realidad de una urgencia de mediana alta demanda, que son 90.000 consultas anuales, con 42.000 ingresos aproximadamente anuales del hospital. Y ellos acá solamente seleccionaron a todos los pacientes con código stroke agudo, el código ACB. Son las mismas prestaciones que tenemos nosotros, igual. Y midieron cuánto costaba la hospitalización de cada paciente por día, con todo, paquete, recursos humanos, medicamento y todo. Urgencia, 1.800 libras, UTAC, 938 libras diarias. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pasamos visita, están guardando la cama, que el paciente el pabellón, no, es que a lo mejor se mejora mañana, es que después si el ecocardio le sale normal, lo damos de alta, entonces no vamos a ocupar esa cama con ese paciente. O sea, por todos lados, la ignorancia llega a tal nivel que no sabemos y no dimensionamos al saco roto de pérdida de vidas que estamos contribuyendo y al saco roto de plata que estamos gastando, que lamentablemente no tenemos. ¿Ya? Entonces, esto es nuestra realidad actual, hace más de 20 años, ¿ya? Porque claro, o sea, nosotros nos podemos enojar, que es un poco la discusión, ¿cierto?, de las distintas posturas que existen en la medicina de urgencia, que es como, este no es mi problema, ¿ya? Porque si nosotros nos hacemos cargo, resulta que nos transformamos en hospitalistas para solucionar el problema al sistema. Así que no, ellos tendrán que ver cómo ven a los pacientes hospitalizados, quién les pasa visita, quién les deja las indicaciones, porque, o sea, si nosotros damos nuestro brazo a torcer y nos hacemos cargo de esto, nos van a meter el dedo en la boca y al final nosotros vamos a terminar solucionando un problema que lo tiene que solucionar el sistema, el hospital. Y existe el otro bando que dice, sí, sabemos, pero esta gente se va a morir, hay que dejarle las indicaciones, hay que dejarle el antibiótico. Esto además está súper estudiado que cuesta si el paciente, yo lo trato, que es lo que pasa hoy en día en toda la urgencia. O sea, yo agarro un paciente con una sepsis severa, lo reanimo, le paso el volumen que necesito, le pongo el catéter, le pongo la terapia vascular, le pongo la línea arterial, porque antes de 4 horas ese paciente no va a estar en la UTI. Yo le hago todo lo que le deberían hacer en la UTI en la urgencia, y ese paciente en 2 días está en su casa. Versus ese paciente que lo dejamos ahí con control de signos vitales cada 6 horas y que de repente ya listo, esperó 3 días en la cama, alguien le dejó la indicación de la ceftriaxona, el régimen, y en 3 días ese paciente está para la UCI. Entonces, en vez de costarnos 2 días de UTI, nos costó 7 días de UCI, una nefrectomía por una pionefrosis, traqueostomía, etcétera, que es la trasca, que además suma este saco roto de no hacernos cargo de este proceso, porque no viene, como le digo yo a mi hija, las soluciones no vienen del universo, ¿ya? Alguien tiene que tomar las decisiones y alguien tiene que hacerlo. Y si lamentablemente en este momento no existen las herramientas desde el punto de vista de gestión y administración, bueno, a nosotros como grupo especialistas nos toca tomar la batuta, ¿ya? Entonces, actualmente esta es nuestra realidad, ¿ya?, en los servicios de urgencia. Entonces, para toda esta realidad, esto es más viejo que el hilo negro, hace más de 40 años se han propuesto distintas alternativas para atacar esto en forma de, porque todos sabemos que existen soluciones de corto plazo, de mediano plazo y en forma definitiva, ¿ya? Y dentro de estas soluciones, que no son soluciones, sino que son para mermar un poco el problema y para mejorar dentro de todo esto, porque ¿dónde dejamos a lo que está en el centro, el paciente? O sea, ¿dónde quedó el paciente? ¿Dónde quedó la persona que se viene a atender para solucionar el problema? Entonces, pensando en que esto que es una cosa tan compleja de solucionar,
es que ahora les voy a mostrar más o menos cómo se organiza, porque depende de la literatura que ustedes lean, es cómo se los van a clasificar y cómo se los van a mostrar. Pero lo que nosotros nos vamos a enfocar acá en la presentación es partir de lo básico, que es tener un modelo de trabajo, que aunque ustedes no lo crean, no existe, ¿ya? Y las personas que les ha tocado vivir esta experiencia como al Pedro en primera persona se van a dar cuenta que realmente esto que es básico, que es como cuando ustedes llegan a una casa, ¿cierto? Y van a construir una casa, ¿qué hacen primero? ¿El hoyo, el piso o ponen el techo y las ventanas? Acá en los servicios de urgencia es lo mismo. Y lamentablemente en el área pública y en los hospitales no existe un modelo de atención establecido, ¿ya? Entonces, para dar solución a este problema, esto es súper viejo, es del año 2003, y tener una visión global y fácil de entender para personas que no trabajan en la urgencia, administrativos, gente de finanzas, etc. Este doctor, que es muy famoso en el ámbito de nosotros, que es Asplin, simplificó vamos a hablar, voy a ser súper redundante, vamos a ocupar toda la palabra proceso, pero simplificó la atención de urgencia de un usuario en su tránsito en 3 etapas. No con el objetivo de inventar un modelo, sino que de analizar los problemas y dar solución. Entonces, cada vez que los chiquillos hablan, los becados, no, es que así salió el modelo de atención de urgencia, no. Asplin no lo hizo para hacer un modelo y crear no. Dijo, a ver, ¿qué es esta cuestión? El caballero entra, necesita esto, se le pone esto, y a raíz de eso poder ordenar lo que hoy día llamamos cadena de producción, e ir y buscar dónde están los nodos y a dónde yo tengo que poner de acuerdo a mi realidad local la energía y qué es lo que tengo que solucionar. Entonces, básicamente, claro, y como les digo, esta cuestión, hay palabras que no tienen una traducción adecuada al contexto en español, pero hablamos del input, que es la llegada del paciente a la urgencia, porque esto lo confunden mucho con el ingreso. No, el acto de ingreso, que es que el paciente toca la ventanilla, lo ve el guardia, todo eso, va dentro del proceso de atención propiamente tal. Entonces, la llegada del paciente a la urgencia, la atención propiamente tal y la salida de esa persona usuaria de la urgencia, ¿ya? Y cada una de esas partes tiene así pasos, ¿ya? Y descritos así, súper simple. O sea, el paciente llega caminando, el paciente llega en ambulancia, lo derivaron, etcétera. Y dentro de la atención tiene pasos y dentro de la salida. Entonces, ¿dónde se ha visto en los países subdesarrollados que está el mayor nicho de mejora? Es acá, que nos compete a nosotros como unidad de urgencia, porque la mayor cola está acá, que es en la salida y que es el problema de los pacientes en espera de cama, pero lamentablemente eso no lo podemos solucionar nosotros a nivel de la unidad de urgencia, sino que podríamos decir, es organizacional y es sistémico. Por lo tanto, nosotros invertimos la energía en esta parte, que es lo que vamos a conversar ahora, una pincelada de qué consiste este modelo y cómo lo echamos a andar y cuáles son los resultados. Entonces, lo que les hablaba, esto uno, dependiendo donde lo lean, lo clasifican como intervenciones efectivas. Ahora han salido papers de resúmenes de intervenciones efectivas, o sea, hay una cantidad de literatura impresionante, pero básicamente a mí me gusta siempre porque se parece a nuestro sistema de gobernanza cuando hablamos de micro, macro, mesogestión. Por eso me gusta esta clasificación, porque me hace sentido, ¿ya? De quién está a cargo, porque acá lo que tenemos que hacer es ponerle el cascabel al gato y decir quién lo hace. Entonces hablamos de estrategias a micronivel, que básicamente esto es lo que está en nuestras manos a nivel de unidades de emergencia, que son este tipo de, que son estas intervenciones concretas, que nosotros vamos a nombrar, nos vamos a centrar en una, y las que están a macro y a nuestro nivel deberíamos hablar de mesogestión, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este chiquitito de aquí, el que dice modelos operacionales de atención de urgencia, ¿ya? Esto por sí solo no soluciona el problema, para nada, pero sí es el punto de partida para yo poder, como les decía, si yo no tengo un buen gavión, no puedo poner el radier, porque pongo el radier y no hago un gavión, se me va a hundir la casa.
Si no tengo gavión y no tengo radier, no puedo poner piso y no puedo poner murallas. Si no tengo murallas, no puedo poner ventanas y así sucesivamente. Acá es lo mismo. Yo no puedo empezar a andar inteligencia artificial o teleurgencia como solución si es que efectivamente no tengo un proceso de atención básico, que es lo que está descrito, que es lo que sirve, y una vez que está agotado eso, yo empiezo a echar mano en otro tipo de estrategia, ¿ya? Entonces acá nos vamos a centrar en explicar brevemente en qué consiste un modelo básico de atención de urgencia desde el punto de vista de la gestión de operaciones. Cuando yo hablo de gestión de operaciones, me refiero a todos los pasos necesarios para llevar a cabo una opción con responsables a cargo, seguimiento y mejora. Y esto es transversal a cualquier ámbito: salud, comida, restaurantes, electricidad, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es efectivamente definir que la atención de urgencia es así, se tiene que hacer de esta forma, los tiempos de respuesta tienen que ser así, etcétera, etcétera. El encargado de esta función es tal, si pasa esto hay que tener un plan B, y así sucesivamente. Pero para eso, ¿cómo lo hacemos? El básico está definido por la priorización de atención de los pacientes. O sea, nosotros estamos siempre en la urgencia en una cosa que llamamos escenario desastre. Un desastre en cualquier parte es cuando la demanda supera la capacidad de oferta, ¿ya? O sea, yo soy un sapo, tengo 10 camillas, me llegan 30 enfermos, es un desastre, ¿ya? Entonces, este modelo está pensado en centralizar los recursos para hacer lo más efectivo y eficiente posible. Del 100% de las personas que acudan a pedir ayuda, el 20% concentra la mayor parte de los recursos. Por lo tanto, eso tengo que ocupar una herramienta objetiva que me permite identificar las personas que me van a consumir la mayor cantidad de recursos. Y tengo que separar mis flujos de atención para organizar mi infraestructura y organizar mi recurso humano para poder dar respuesta a esa demanda de acuerdo a este consumo de recursos y a esta prioridad, privilegiando la sobrevida. Y de ahí viene que nosotros establecemos en este modelo operacional flujos diferenciados de atención. Y esto es lo más importante. O sea, yo tengo 4 box y en esos 4 box yo tengo que establecer flujos diferenciados de atención de acuerdo a la complejidad del paciente que me va a consumir un recurso humano, me va a consumir una infraestructura, y de acuerdo a su prioridad de atención para privilegiar su sobrevida. Entonces, desde el punto de vista de los recursos, un abuelito que tiene 70 años, que llega a una silla de rueda, que viene por dolor de guata porque se le tapó la sonda, llega con signos vitales normales, ¿cierto? Normales, ¿ya? Ese abuelito me consume el mismo recurso del punto de vista de camilla, porque no lo puedo atender sentado, enfermería, cambios de posición, etcétera, movilización, toma de exámenes, que lo que me consume una persona que viene de 20 años que se cortó la mano con una sierra. Pero el abuelito es C3, porque puede esperar más que el que se cortó con la mano con la sierra, pero me consumen la misma cantidad de recursos. Y esto es, pero determinante para poder implementar el modelo operacional, porque define mi forma de trabajar. Entonces, de ahí que viene, y nosotros, ahí lo vamos a ver, ocupamos la priorización a través de un tipo de selección de demanda que se llama triage estructurado ESI. Entonces, esta categorización que se eligió, que se implementó, que se sacó por resolución exenta para los hospitales de mediana y de alta complejidad, identifica a los pacientes, a las personas usuarias, priorizando la sobrevida, pero además cuántos recursos me va a consumir esa persona en su atención. Y de ahí viene el concepto del flujo de emergencia, que es donde ingresa el usuario categorizado como 1 o 2. De ahí viene el concepto del flujo de urgencia, que es el usuario categorizado como 3. Y de ahí viene el famoso concepto del flujo fast track, ¿ya?
El flujo fast track es súper importante que la categorización sea idónea porque consume uno o ningún recurso. Entonces ese paciente, si yo le pongo C4, como veíamos con el Pedro, ¿cierto? En cierto hospital, caballero de 50 años viene porque le duele la pierna. C4. Menos mal que el caballero esperó casi un día, 18 horas para que lo atendieran, C4, que no atienden a los C4, y resulta que el caballero tenía una TBP femoral con un TEP central, el C4. ¿Ya? Y eso es lo que nos pasa todos los días, ¿ya? Dice que le pegaron. Llega caminando porque le ponen el comentario en el triage, dice que le pegaron. C4. Día siguiente, la señora del aseo lo encuentra tieso en la sala de espera. Y resulta que sí, estaba curado y lo habían atropellado en la esquina. Y esto es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan, ¿ya? Por eso este modelo se ancla en que la categorización y la priorización debe ser adecuada y por eso se eligió esta herramienta estructurada que tiene que ser aplicada por profesionales capacitados, que tienen que tener la certificación, etcétera, porque la discreción, nosotros tenemos distintas herramientas de categorización, que es lo que ustedes conocen como triage, y existen los triads discrecionales, que es lo que clásicamente conocía todo el mundo, que es la categorización de la C1 al 5, discreción, lo que yo creo, ¿ya? O sea, el paciente viene muerto, C1, ¿ya? El paciente viene caminando y dice que le duele la guata, C4. Eso en las urgencias de mediana y de alta complejidad no debería existir porque deberían aplicar esta herramienta que de hecho viene con un software y yo la puedo cambiar, ¿ya? Pero que me da el resultado. Y sí, efectivamente, cuando lo implementamos se quejan, no, es que me aumenta mucho el C3, es que me aumenta mucho el C2, es que esa es la realidad. Porque esta herramienta, el objetivo que tiene es ser altamente sensible, no específica, porque para eso está el doctor. ¿Ya? Entonces tiene que detectar a la mayor cantidad para después descartar. ¿Ya? Entonces, el modelo de atención de urgencia se divide en estas tres grandes etapas. El ingreso del paciente a la urgencia, puede ser por una demanda espontánea o llegar en ambulancia. El proceso de atención de urgencia propiamente tal, que tenemos la categorización y la admisión, que este también es algo que tenemos que progresar en nuestro país, porque acá la primera persona que ve y atiende a la persona usuaria es el admisionista o el guardia, y lo inscribe primero y después pasa por la enfermera. Eso no debería ser así, no puede ser así, es súper riesgoso, o sea, no vamos a entrar tampoco en detalle, pero eso no debería ser así, es un error técnico tremendo. Después de eso viene la atención clínica, que incluye la gestión de las indicaciones, donde entramos todos los actores, e inmediatamente, es como en la gestión hospitalista, el alta se define cuando el paciente ingresa. Acá lo mismo, el paciente se evalúa y desde que yo lo evalúo la primera vez, yo defino si el paciente se va a hospitalizar o se va a ir para su casa. Y una vez que yo defino la disposición y despacho el alta, viene la otra cola, que no vamos a hablar acá de intervenciones, que es dónde va el paciente después de la atención de urgencia. Entonces, el modelo de atención de urgencia se centra acá, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer mejor? Y lo que les explicaba, esto es 100% dependiente de la categorización. O sea, si categorizamos un C4, que es un C2, ese paciente, que es lo que al principio cuando partimos, lo que hacemos es que lo tenemos que cambiar de flujo, ¿ya? O sea, cuando el médico en el fast track, que no tiene que tener nada más que un alcohol gel, una camilla y un ambiente con un escritorio para poder escribir, porque ahí vamos a ver qué es lo que son recursos, ese paciente ocupa un recurso, cuando lo evalúa y resulta que efectivamente se da cuenta que tiene una TBP femoral y que el paciente está saturando 89 y que puede tener un TEP, él no le pide nada en el fast track. Él le avisa a su gestor de proceso que tiene que pasar un paciente al flujo de emergencia. Y el equipo que está en el flujo de emergencia se hace cargo de ese paciente. ¿Por qué? Porque el fast track tiene un rendimiento de 4 pacientes por hora. No consume recursos. Entonces ahí hay un médico con un paramédico. El flujo de emergencia tiene otro radio de recurso humano porque consume tantas horas hombre por paciente. Y es ahí donde está la cantidad de enfermeras, las camillas, la cantidad de médicos para absorber esa carga de ese paciente.
Entonces, es súper importante que este modelo, que funciona por flujos diferenciados, tiene que estar hecho una buena categorización. Y para eso hay una supervisión constante y hay un cambio. Los pacientes pueden pasar de un flujo de mayor complejidad a menor complejidad. Paciente que viene con un cólico renal, viene con EVA 10. Nosotros establecimos que EVA mayor a 6 es C2 en Chile, porque el ESI dice EVA mayor a 4. Pero acá en Chile nosotros cortamos en 6. Entonces, resulta que llegó listo, se acostó en la camilla, se le puso el monitor, el antiemético, se le puso el fentanil, se le pasó el dolor, está esperando el Pilotac. Ese paciente sale del flujo de emergencia a un flujo vertical y desocupa esa camilla. Y pasa al cuidado del personal del flujo vertical, con el médico que está a cargo del flujo vertical. ¿Ya? Y lo otro súper relevante, que esto nos han preguntado, y yo los casi 3 años que trabajé en el ministerio, también lo preguntaban de otros ministerios y teníamos que hacer oficio, diciendo que no. El triage no permite derivar pacientes para atención en otros dispositivos en forma segura. No está hecho para eso, no existe para eso, ¿ya? Entonces, nosotros que hemos tenido que pedir que saquen todos los letreros que hacen comunicaciones súper bonitos en que le ponen en todas partes. Si su categorización es C4, C5, por favor diríjase al SAPU más cercano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos una constitución y un marco legal desde el punto de vista de la atención de las personas usuarias cuando acuden y solicitan atención, que es X. Y eso va totalmente en contra y lamentablemente cuando hay eventos adversos asociados, como las cosas que ustedes ven en las noticias, que a nosotros tocaba armarle algo a la ministra para que pudiera contestar y justificar algo que era injustificable. Entonces cuando el caballero 50 años llega comiéndose un completo y el admisionista espera, porque el admisionista hay 10 personas antes que él para inscribirse y se demora 3 minutos, 4 minutos por persona, entonces esperó 40 minutos recién para inscribirse, ¿ya? Y después esperó 50 minutos más para que lo llamara la enfermera, para que lo categorizara. Y le dice, no, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, ya, pero caballero, no, y se está comiendo un completo. Signos vitales normales, y me duele aquí, me duele. La enfermera no, dolor torácico, no. Le pone dolor de guata, signos vitales normales, C4. Chuta, ya. Caballero se va para la sala de espera, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Ya dice, mejor me voy a ir al sapo. Se sube a la micro, muerte súbita, se murió, porque el caballero lo que tenía era un infarto parainferior y hizo una fibrilación ventricular y se murió. Y se murió. Y eso nos pasa todos los días, ¿eh? A cada rato. Y es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Solamente salen las noticias cuando la familia algo cacha y denuncia o cuando pasa con niños. ¿Ya? Pero es lamentable y es terrible. Y es simplemente porque yo estoy sentado detrás de un escritorio, miro y aplico la discreción cuando yo lo que debería hacer es aplicar lo que dice la herramienta. La herramienta dice dolor torácico es C2. La herramienta dice dolor abdominal en adulto mayor es C2. Y esto es súper lamentable porque cuando hacemos esta intervención y pasamos, que Pedro lo puede saber, pasamos con el subdirector, con todo el mundo, y vemos caso por caso y analizamos todos los pacientes que están en espera de cama, el 50% son C4. Y es terrible. O justo vamos pasando cuando están hospitalizando el infarto y un infarto con supra y resulta que la señora llegó a las 12 de la noche, que eso también es otra mala práctica, dijo que le dolía el pecho, le hicieron el electrocardiograma, se lo muestran a un doctor, la enfermera, porque tienen un box de electrocardiograma, y el doctor dice, está normal, C3, espere afuera, señor. Y resulta que la pasan a las 5 de la mañana para atender, y la están hospitalizando, y vemos el electrocardiograma y chuta, tenía un supra. Encima, troponina 25.000. El abuelito que consultó por dolor de guata con la hija a las 5 de la tarde, C3, 70 años, un caballero totalmente funcional. El ESI dice, dolor de guata mayor de 60 años, C2, C3. La hija esperó hasta la 1 de la mañana con el caballero afuera, dijo ya, me lo llevo al SAPU mejor para que le pasen el dolor.
Lo ven en el SAPU a las 3 de la mañana. Y a las 5 de la mañana lo devuelven urgente con abdomen agudo al hospital. Nosotros empezamos a pasar la visita más o menos 7:45. Están pasando 7:45 y nosotros vamos pasando y resulta que yo me acerco, se acerca la hija a contarme toda esta historia y resulta que veo al caballero, el caballero estaba boqueando y lo están atendiendo en un box común y corriente. Y claro, ahí hay que hacer todo porque el caballero se está muriendo. El caballero se murió, pues. Tuvo 3 días en la UCI y se murió, tenía un isquemia mesentérico. Y así suma y suma y suma y suma y suma y suma. ¿Por qué? Porque hacemos esto cuando lo que tenemos que hacer es esto. Y este modelo es súper majadero, ¿ya? O sea, este modelo es 100% dependiente de que yo siga esta tablita, ¿ya? O sea, y los recursos también están súper establecidos, ¿ya? Yo también se los mandé dentro de la bibliografía y esto es lo que deberían, también eso es lo otro, es una brecha importante cuando nosotros vamos y preguntamos. ¿Nos pueden mostrar la certificación de las enfermeras que hacen triage, porfa? ¿Cuántas están capacitadas en ESI? Primero, es lamentable, no tienen idea. Y después, cuando se dan cuenta, es aproximadamente un 20-25%. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos tener una PMA como esta, donde estemos con los recursos que tenemos, si tenemos una camilla, si tenemos 2 camillas, tenemos que tener súper clara que la categorización y que tengo que tener flujos diferenciados con equipos separados para que los pacientes vayan en flujos paralelos de acuerdo a su complejidad. Y que tiene que haber una persona, que es el jefe turno médico y aumento urgenciólogo, y tiene que haber una enfermera gestora de procesos, que son las que están coordinando toda esta operación. Chuta, revisando. Cuando la urgencia que era jefa, teníamos 100 pacientes en espera a las 7 de la tarde. 100 pacientes. Entonces ahí hay que hacer una cosa que se llama gestión de sala de espera. Entonces salíamos con el jefe de turno y hacíamos la categorización cada cierto tiempo y los pacientes que se deterioraban teníamos que ir buscando espacio, dando la explicación a la gente, etc. Entonces lo que yo debería tener es que el usuario debería ingresar y el primer contacto debería ser con la enfermera, ¿ya? Y el fast track debería estar que no me consume recursos, que tiene un rendimiento de 4 pacientes por hora, que solamente necesita un médico y un paramédico, debería estar ubicado en un lugar fuera del área clínica de la urgencia, ¿ya? Y yo debería tener mi área de urgencia, que son los pacientes C3, que tienen una relación de recurso humano y recursos determinada, y que ahí hay una patita que se agregó, que yo le mandé 2 de esos papers, que para poder seguir optimizando el espacio, inventamos una cosa que se llama el paciente vertical y el paciente horizontal. O sea, como no tenemos camillas para todo, inventamos esta tontera de qué paciente se puede atender en una camilla, con un médico, ¿verdad? Y después se manda a una sala de tratamiento y después espera sentado, ¿ya? Que es lo que nosotros normalmente vemos todos los días en los pasillos, pero acá esto se estableció con un radio de cuidado, con un estándar de cuidado por las entidades acreditadoras internacionales, etcétera, y se llama modelo split, y es el paciente vertical. ¿Y qué es lo que me permite? Aumentar la compliance de atención, ¿ya? Porque donde pongo 2 camillas me caben 6 sillones. Pero acá de nuevo, para que esto ande bien y se cumplan los estándares de cuidado, porque tiene el mismo nivel de estándar de cuidado que haya por enfermería, tiene una estructura de manejo, los pacientes tienen que estar bien seleccionados, porque si la enfermera me categoriza como vertical un abuelito que tiene 70 años, que se le da por la sonda, me va a hacer la cola y voy a tener que esperar la camilla y así sucesivamente. Y todo esto que debe tener una estructura que se llama cadena de producción para que yo pueda ir viendo dónde tengo que ir poniendo los huevos en la canasta y dónde tengo que ir viendo los cuellos de botella. Nosotros lo definimos acá en Chile con una cantidad de horas súper estirada. Son 6 horas, ¿ya? En todas partes del mundo son 2, ¿ya? O sea, yo entro, llego, me atienden y desde que me atienden hasta que me definen si me hospitalizan o me mandan para la casa, 2 horas. Y todo está hecho para que funcione en 2 horas. La respuesta del laboratorio, el informe del escáner, todas las cosas que sabemos que en nuestro sistema público no pasan. Pero antes de decir que es porque no tengo el informe del escáner, que porque con los exámenes, primero tengo que ver mi rancho y ver qué es lo que yo puedo hacer para poder contribuir a que este tiempo de ciclado sea lo menor posible. ¿Por qué? Porque esto me da una compliance de atención. Si yo me he demorado 12 horas en definir un paciente, tengo 2 pacientes por camilla en 24 horas.
Entonces cuando me dicen, no, los hospitalizados, ya, pero yo paso visita por las únicas 6 camillas que tienen, primero que estén atendiendo, porque cuando son C4 no los atienden, y resulta que el caballero está 8 horas ahí esperando que le toque la guata al cirujano. No, que el cirujano está operando, que esto... Ya, pero es que el escáner está normal, los exámenes están normales, hay que darlo de alta. No, tiene una apendicitis, hay que hospitalizarlo. Entonces, lo que yo literalmente, aunque les parezca un poco majadero, ¿ya? E incisivo, las cosas básicas son las que nos faltan y hacen que este tiempo de ciclado sea súper, súper ineficiente, que es lo que llamamos uso de las unidades productivas. Si yo ocupara el Vox en mi unidad productiva, si yo le doy un rendimiento de 4 pacientes en 24 horas, tengo una compliance de atención y una capacidad de asumir X cantidad de consultas de cierta complejidad. Pero si yo tengo un abuelo acostado esperando un examen de orina que está con un compromiso con ciencia, que desde el momento en que yo lo vi, ese abuelo no lo puedo mandar para la casa, pero estoy esperando la orina, o sea, y tengo un rendimiento de un paciente por Vox en 24 horas, no hay urgencia que me dé abasto para atender 300 consultas en 24 horas. ¿Ya? Entonces, este modelo se centra en eso, ¿ya? Una pincelada muy, muy, muy grande, ¿ya? Y esto necesita mucho trabajo en equipo y mucho empuje y mucha supervisión en el tiempo, ¿ya? Y necesita una gestión de la operación coordinada desde el punto de vista del recurso humano. Cada uno tiene que tener claro cuál es su función en el proceso, pero al mismo tiempo todos remamos para el mismo lado, ¿ya? Y existe esta figura del gestor de proceso de enfermería y del jefe de turno, que son los responsables de que esto se cumpla. O sea, el jefe de turno tiene que estar viendo los tiempos de Vox, tiene que estar viendo los tiempos de espera, si el caballero lleva 4 horas, ¿por qué todavía no lo han dado de alta si es que está todo normal? No, es que el doctor fue para allá y está viendo otro paciente, bueno, entonces tendrá que buscar un doctor en otro lado. O sea, hacer que la operación funcione e ir detectando cuáles son mis brechas y lo hacemos todos en conjunto. O sea, claro, la gestión del cuidado es de gestión del cuidado, ¿cierto? Pero si efectivamente mandaron los exámenes 3 veces y se movilizaron las 3 muestras, yo como médico a cargo del paciente puedo pedirle a mi gestora de proceso, oye, ¿sabes qué? A lo mejor puede otra persona pinchar o llama al laboratorio porque es imposible que se hemolicen 3 veces las muestras, llevo 7 horas y al caballero lo han pinchado 3 veces. Entonces somos todos responsables de llegar a puerto, ¿ya? Y acá están los equipos. Tenemos un equipo que es el gestor de la operación, que es el médico jefe de turno con la gestora de proceso. Está el equipo de categorización y admisión. Está el equipo de respuesta a emergencia, que son los que están a cargo de evaluar y de manejar a los pacientes C1 y C2. Está el equipo de urgencia, que está la urgencia horizontal y vertical. Está el equipo de fast track. Y acá la pregunta es siempre, chuta, ¿y el antiguo flujo de cirugía me dice? Lamentablemente eso lleva ineficiencia al proceso, entonces lo ideal es que efectivamente todos los actores especialistas actúan como interconsultores. Lo mismo que pasa en los servicios, ¿ya? O sea, el tiempo de ciclado de los pacientes del servicio X es tal y el tiempo de ciclado de los pacientes del servicio X es tal. Sí, porque están todos operando, porque el becado tiene que pasar visita, porque nadie puede ir a dar las altas. Entonces, el modelo hospitalista dice, médico cabecera generalista que maneja todo, y los especialistas vienen a dejar sus indicaciones, a operar. Bueno, acá en la urgencia el modelo empuja hacia lo mismo, pero es una transición que nos va a llevar a nosotros como cultura médica varios años de implementar. Y lo más importante son los equipos de respuesta a emergencia, porque actualmente los reanimadores de nuestro país están así, ¿ya? Y los reanimadores, el paciente ingresa, se maneja, se reanima y se saca. ¿A dónde? Si no hay cama, al área destinada para los pacientes en boarding, que son los pacientes que están en espera de cama, con el personal que debería estar a cargo de ese tipo de pacientes. Entonces, los hitos cruciales acá son que el flujo de atención debe ser acorde a la categorización. Los tiempos de respuesta, ¿ya? Acá hay muchos tiempos de respuesta, ¿ya? Pero los más famosos, que uno de los que parte, es el tiempo puerta doctor, que es el tiempo en que el paciente pasa al Vox, se le controla los signos vitales, etcétera, etcétera, y el médico lo evalúa. Hay que medir la producción. O sea, yo como jefe de turno tengo un médico que está asignado al flujo C3. El flujo C3 son tantos pacientes por hora. El flujo C4 son tantos pacientes por hora. El flujo C2 son tantos pacientes por hora.
Lo mismo en enfermería, ¿ya? El médico jefe de turno tiene que estar velando por la pertinencia de las prestaciones. O sea, no, este cabro está resfriado, ¿por qué le están pidiendo un escáner de tórax, le están pidiendo hemograma? O sea, esto es un resfrío, ¿por qué? Porque ese paciente es un C4. Entonces, si realmente es un C4, con el tipo de medicina que hacemos ahora, ocupo recursos que no tengo y tengo el proceso. Entonces, la pertinencia de las prestaciones aquí es sumamente relevante y todo eso se evita teniendo efectivamente esto que no vamos a ver y no vamos a hablar ahora, pero que se llaman guías de diagnóstico acelerado, donde está todo paquetizado. Yo no puedo hacer algo que no esté en la guía, a no ser que sea la excepción y me lo autorice mi jefe de turno. ¿Ya? Nosotros acá lamentablemente hacemos medicina del arte, lo que yo creo lo que yo aprendí nosotros acá necesitamos estandarizar procesos y si me salgo del estándar del proceso tiene que estar súper justificado. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo en tiempo y un costo en plata, ¿ya? La gestión de las indicaciones. O sea, yo dejo las indicaciones y el paciente no puede estar sentado ahí 2 horas esperando que le pongan el diclofenaco intramuscular, ¿ya? Entonces, básicamente acá esto es básico y es ponerle el cascabel al gato y hacer un poco lo que hay que hacer, ¿ya? Pero en una forma en que nosotros lamentablemente si no está escrito no existe, porque típico cuando uno dice, a ver, ¿y dónde está escrito eso? ¿Y quién dijo? ¿Y dónde está la norma? ¿Y por qué hay que hacerlo así? Bueno, hay que hacerlo así porque el modelo operacional de la urgencia dice que hay que hacerlo así. Y acá está, ¿ya? Y nosotros tenemos que medir lo que hacemos y para esto así es como un módulo de un mes, lo que es control de gestión en las unidades de emergencia dependiendo de lo que uno quiera ver. Pero nosotros acá estamos en la fase de normalización, o sea, lo básico, ¿ya? Y acá el ministerio básicamente les pide, ¿ya? Dependiendo del tipo de hospital, si es autogestionado o no, si funcionan con balance o no, pero todos tienen que tributar 3 datos básicos, que es la tasa de abandono, que es la cantidad de pacientes que son C2 que se ven antes de 30 minutos, y el tiempo de box menor a 6 horas. Y acá, mis queridos contertulios, nosotros a nivel nacional tenemos muy malos números. Y esto es lamentable porque esto se traduce en muerte de personas, ¿ya? El año 2025 se admitieron para atención, el 2024 se admitieron para atención en urgencia aproximadamente 1.033.000 personas. 1.033.000. De esas se atendieron 860.000, o sea, casi 167.000 personas no tuvieron atención. No tuvieron atención. Y claro, típico mi inconsciente dice, ya, pero es que esos fueron y no tenían que ir. No, lamentablemente no es así, porque nosotros no medimos el exceso de muerte. No sabemos qué es lo que pasa. ¿Ya? Y bueno, eso se traduce en una tasa de abandono nacional de un 17%, que es horroroso. Horroroso. La tasa de abandono aceptada por todas las entidades internacionales es de un 2%. Y nosotros acá el ministerio pide menos de un 10%. O sea, cada vez que uno lo pone en número y nosotros vamos a tal hospital, digo, ya, ¿cuál es su tasa de abandono? 20%, ya. O sea, ustedes tienen 300 consultas. De esas 300 consultas, 60 pacientes todos los días no se atienden. O sea, en una semana, 420 personas no se atienden. O sea, en un mes, 1.720 personas no se atienden. Esa es la tasa de abandono. ¿Ya? ¿Y para qué vamos a hablar de la oportunidad de atención del C2? Que nosotros acá decimos que es 30 minutos, pero el estándar internacional son 10. ¿Y para qué vamos a hablar de la cobertura del tiempo de box en menos de 6 horas? ¿Ya? Y todo eso se traduce lamentablemente en muerte y costo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos esto que les mostré en la realidad? Literalmente, vamos, le hacemos la presentación a todo el hospital, ¿ya? Les tratamos de explicar un poquito el contexto porque es importante, está el jefe de la UCI, está el jefe de medicina, está todo el mundo, el subdirector y todo y la gente de urgencia. Y les explicamos que vamos a partir y que esto es esto, ¿ya? Y hacemos un diagnóstico con un análisis de la situación actual, presentamos el modelo, diseñamos la urgencia, diseñamos los flujos, calculamos el recurso humano y tratamos de implementar, ¿ya? Y después de eso, que estamos una semana repitiendo este modus operandi todos los días, hacemos un seguimiento, ¿ya? Ellos tienen que hacer una presentación donde tienen que diseñar su urgencia nueva, cuáles van a ser sus capacidades de atención, que ellos mismos las calculan, porque cuando llegamos y les preguntamos,
oiga, ¿cuál es la capacidad de atención que tienen ustedes? ¿Cuántas camillas tienen? ¿Cuántos pacientes atienden por hora? ¿Ya? Se define todo eso y después se hace un seguimiento y se levantan los datos, ¿ya? Y definimos como KPI esas 3 cosas básicas que yo les conté al principio. Y estos son algunos de los resultados. Esta es la urgencia, es que me tapa mi cámara y con esto voy a terminar, ¿eh? Que disculpen lo extenso, pero es difícil hacerlo más corto. Esta es la urgencia, así quedó el Félix Bulnes, ¿ya? Con una capacidad de 55 unidades de atención, con una capacidad de un flujo de emergencia para 20 pacientes, 18 verticales y 12 horizontales y un fast track, ¿ya? Esta es la de San Antonio, que aquí hicimos maravillas porque es una urgencia nueva, que es maravillosa desde el punto de vista de infraestructura, pero es muy chiquitita para una demanda de 140, 150 consultas diarias, con un 30% de C2, ¿ya? Así que aquí hicimos maravilla y está funcionando. Ellos han sido los que han tenido uno de los mejores indicadores. Bueno, acá para que vean de las cosas que dijimos, el Hospital Biprovincial Quillota Pitorca, y nosotros fuimos aquí. Esta es su tasa de abandono, ¿ya? Que era aproximadamente alrededor de un 16-18%. Esto es inmediatamente el mes después de la estrategia. Y por supuesto, esto es lo que les digo, estos son los datos que ellos levantaban y nos enviaban, y lamentablemente yo ahora he pedido el reporte de los datos extra off the record al ministerio, y claro, como no hay empuje, no hay seguimiento, no hay alguien que esté encima, no está el capataz, lamentablemente no han vuelto al 18%, pero están alrededor de un 14%, ¿ya? Con respecto a la oportunidad de atención del C2, ¿ya? El 60%, 50% de los pacientes C2 se categorizaban en se atendían en menos de 30 minutos y lograron el 90%, ¿ya? Y con respecto al tiempo de box en minutos, ¿ya? Estos son minutos, entonces hablamos de que son 6 horas, se deberían ser 300, y ese era su tiempo promedio de box, ¿ya? Y después se mantuvieron con tiempos de box menores de 200 minutos. Este es Talca, lo mismo. Si se fijan, su tasa de abandono está un 26%. Y si se fijan, no es un tema de demanda, con más consultas, bajaron de un 26 a un 15% la tasa de abandono. Entonces, esto también les sirve para derribar el mito que es un tema de demanda exclusivo, ¿ya? Lo mismo, mejora la oportunidad de atención del C2, disminuye el tiempo de box, ¿ya? Y este es el Félix Bulnes, ¿ya? Lo mismo, el abandono baja, la cantidad de pacientes C2 atendidos en 30 minutos sube, el tiempo puerta a doctor baja. Imagínense la espera, 238 minutos, 300 minutos para que te atienda un doctor, ¿ya? Y esto es lo más duro, ¿ya? Este es el hospital de Maipú. Este era un hospital muy complejo que hasta el día de hoy manejábamos 100 hospitalizados todos los días en la urgencia, 300 consultas, 250 consultas. Y si se fijan acá, 2021-2023, nosotros implementamos el modelo en octubre del 2021. Acá partimos, ¿ya? Octubre-noviembre de 2021. Y si se fijan acá, se mueren pacientes C4, C5 y pacientes no categorizados. Esta es la barra de cantidad de muertos, ¿ya? Y esta es la mortalidad, ¿ya? Y aquí implementamos el modelo y no solamente bajó la mortalidad, sino que se mueren los que se tienen que morir, que son los rojos y los naranjos, ¿ya? O sea, ¿cómo yo puedo explicar que se muere un paciente C4? ¿Ya? Y eso. Estas eran las urgencias cuando las visitábamos, esto es real, ¿ah? Ustedes pueden reconocer algunas de las imágenes, yo no voy a mostrar los hospitales. Y esto era después de la implementación del modelo, ¿ya? Yo tuve la fortuna de participar en 10, ¿ya? Hacer 10, porque partí con esto. Y bueno, básicamente los desafíos y cosas concretas que tenemos que hacer antes de llegar a implementar este modelo, si es que no podemos, es que tenemos que contar con un protocolo de categorización actualizado y aplicar la herramienta ESI versión 5 como corresponde. Tenemos que contar con un modelo operacional de atención de la urgencia y hacerlo operar como corresponde. Tenemos que tener un protocolo de ingreso y egreso hospitalario, un plan de acción de desastre y manejo de múltiples víctimas, que no vamos a entrar en ese tema, y un protocolo de eficiencia hospitalaria para que nuestras urgencias luzcan así. Sin más presupuesto, sin más recursos, ¿ya? Porque en ninguno de estos centros se les inyectó
Ni un peso, ni uno. ¿Ya? Eso. Disculpen lo extenso, pero no sé si es un poco complejo transmitir el mensaje en menos. Eso. No, se agradece mucho, Fabi, traspase la experiencia y mostrar que sí se puede mejorar la gestión, no necesariamente con mayor recursos. De hecho, acá en este curso hay algunos jefes de urgencia, y veo a la doctora Bachmann, por ejemplo, que yo creo que es interesante porque el Van Buren, por ejemplo, no alcanzó a entrar en este modelo, pero quizás puedan aprender algunas cosas y adelantar la pega antes de que vaya dijera. No sé si es que hay alguno de los... Yo estaba un poquito pasado los tiempos, pero no sé si es que hay algún comentario, alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de que cerremos. Tomates también se reciben, ¿ah? Críticas, lo que quieran, dudas, preguntas, lo que sea. Porque es difícil que no haya dudas cuando rompes paradigmas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo sé que siempre sale controversial es el tema de eliminar los flujos clásicos de traumato y de cirugía, pero que es lo que ha demostrado mayor eficiencia. No sé si es que hay alguna duda al respecto o alguien quiere hacer algún comentario. Ahí la Maritza está viendo la mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor Durán, estoy a cargo este año de la unidad de emergencia adulto del hospital Van Buren y en realidad ha sido un tremendo desafío y me cuesta un poco poder meter este sistema en nuestra unidad que está separada todavía por medicina, que son médicos generales en su gran mayoría, cirujanos, traumatólogos, que en el fondo están como los tres en primera línea. No tenemos esto de tener como urgenciólogo. Hay un solo urgenciólogo en este momento en la posta. No tenemos, el resto son médicos generales. De los cirujanos, bueno, la gran mayoría son cirujanos, pero no comparten tampoco mucho este tipo de modelo. Así que se hace difícil poder gestionar el tema de los procesos. Perdón, súper buena la acotación y la pregunta de la doctora porque es la realidad. Bueno, yo lamentablemente les tengo que hablar de lo que me ha tocado vivir a mí porque voy a tratar de no nombrar instituciones, pero como ejemplo sirven porque son bien icónicas. Primero, en los 10 hospitales que yo participé, se mantuvo el flujo de cirugía y trauma, ¿ya? Porque es una cosa que lleva años, ¿ya? Voy a proyectar y te voy a mostrar en los mapas el flujo de cirugía de trauma. Lo que se hace es que el flujo de cirugía y trauma se deja tal cual con este modelo, pero solamente para pacientes verticales, ¿ya? Y para pacientes C4 y C3 y C2 solamente por dolor. Y literal, se hacen recetas de cocina donde se pegan el triage, mostrártela, pero porque, por ejemplo, todos los pacientes que llegan con una amputación traumática, todos los hospitales que yo he trabajado, la posta central, en todas partes, con el dedo colgando los pasan a trauma y el traumatólogo está en pabellón, ¿ya? La luxación de hombro los pasan a trauma y les pasan 10 miligramos de midazolam y a mí me pasaba en Maipú y me encontraba con paciente en paro respiratorio y el reanimador estaba a 200 metros, ¿ya? ¿Por qué? Porque es paciente de trauma, ¿ya? La abuelita con la fractura de DR reduciéndole la fractura con el dedo colgando, gritando, ¿ya? Porque es de trauma, ¿ya? Entonces, lamentablemente, después de evangelizar y de mostrar los ejemplos de los casos, sin nombres ni nada, harta insistencia, harta clase, a nivel hospitalario, lo que hacemos al principio es, aquí hay que tener hartos huevos, lamentablemente, y harta jineta de la subdirección, que esto es una instrucción, y se mantiene el flujo de cirugía de trauma, pero solo para mantener para los pacientes verticales. O sea, la abuelita que llega con la fractura de cadera, que además tiene la infección urinaria, que llega comprometida de conciencia,
que la traen a la ambulancia, no la pasan a trauma. La pasan a C3 horizontal o C2, porque viene comprometida conciencia, y resulta que la evalúan como corresponde, que no le ven solamente la fractura de cadera, sino que tiene la infección urinaria, que tiene la coagulopatía, y el traumatólogo va como interconsultor a verle la fractura de cadera y que la señora en verdad no se va a poder operar en 2 semanas. ¿Ya? Lo mismo con el cirujano. O sea, llega el abuelito vomitando, comprometido de conciencia, con dolor de guata, no pasa cirugía. Paciente pasa flujo C3 o flujo C2 en camilla, lo ve el médico, le indica la analgesia, todo, y llega el cirujano como interconsultor. Y eso se hace con motivos de consulta y con listas que se pegan en el triage. Por supuesto, esto se hace en acuerdo y en conjunto con, cuando yo lo hice en Maipú, lo hicimos en la posta central, nos sentamos con el jefe de cirugía, nos sentamos con el jefe de trauma, después con los traumatólogos, no sé qué. Y al final, lo que produce resistencia es que tienen que trabajar más, porque efectivamente se les pide el mismo rendimiento de paciente por hora. Y lo que pasa con el tiempo es que piden, que es lo que pasó en Maipú, piden irse de cirujano a piso y quedar como interconsultores. Porque, perfecto, se separan los flujos, pero en la posta, por ejemplo, teníamos 3 traumatólogos de turno y resulta que trauma estaban todos 3 en pabellón, entonces 6 horas no se atendían pacientes de trauma. Entonces, cuando se ponen las reglas sobre la mesa y se dice, perfecto, no se para el flujo, tienen que ver tantos pacientes por hora, el rendimiento tiene que ser este, estos pacientes van a ir para allá, estos pacientes van a ir para acá, como efectivamente no están acostumbrados a trabajar así porque la urgencia en el año 90 era distinta, o sea, yo podía darme una vuelta, ver los pacientes, pedirle los exámenes, irme a sentar, después volver a ver los exámenes y eso ahora no pasa, no existe. Hay una resistencia importante. ¿Y qué es lo que pasa en el área privada? Todo lo contrario, se someten al sistema. ¿Por qué? Porque es su única forma de entrar al área privada a hacer las consultas. Entonces, cuando nosotros implementamos este modelo en la clínica alemana en el año 2014, 2013, se mantuvieron separados los flujos y al principio pasó lo mismo. No se puede, perfecto. Entonces, solamente internistas, porque en esa época no había más urgenciólogos, había un urgenciólogo por turno. Claro, entonces nos quedamos con internista, un urgenciólogo por turno, médicos generales, pero claro, como su forma de entrar a poder operar y hacer consulta era a través de la urgencia, resulta que efectivamente se tuvieron que adaptar y existen los flujos diferenciados de urgencia, trauma y cirugía. Pero tienen las mismas reglas. O sea, el paciente tiene un tiempo de docs de 2 horas. Si tiene más de 2 horas, llega el jefe de turno, tiene que mandarle un informe al subdirector de por qué el paciente no está definido en menos de 2 horas. O sea, con el mismo modo operandi en flujo de cirugía y de trauma. Pero es algo que a nosotros acá nos ha costado mucho y que el Pedro conoce efectivamente en su hospital vecino, que yo les iba a mostrar cómo esto queda, porque en la PMA esto también se hace. Entonces, por ejemplo, y hay algunos que lo han recibido muy bien, por ejemplo, en San Antonio, que es súper chiquitita la urgencia, quedó el flujo de cirugía al lado del flujo de trauma. Ellos tienen su flujo solos, ¿ya? Y los pacientes C2 y los C3, es lo mismo que el reanimador, llega un politraumatizado, no lo pueden ver por presa, hay que reanimarlo, hay que transfundirlo, hay que intubarlo, y el traumatólogo va, le fija la pelvis, le hará lo que le tiene que hacer, pero ese paciente no es del flujo de trauma, es del flujo de emergencia. Pero sí, cuesta mucho, doctora, o sea, es una batalla. Nosotros, yo en la posta central partimos el 2015 y yo te podría decir que hasta el 2020, 5 años, era, porque además el neurocirujano, el traumatólogo, el ólogo, el maxilofacial, o sea, todos los ólogos de todos, ¿ya? Entonces el modelo va para que no, es indiferenciado y actúan como interconsultores, pero en nuestra cultura local lo hemos adaptado así, pero es súper complejo. Gracias. ¿Alguien más? Alguien más había levantado la mano, pero no tenía, aparecía como un iPod, no sé qué. No sé, Pedro, cómo han andado, porque yo sé que en cirugía se cayó harto en el frique, eso porque los pobres me llamaban a cada rato, pero creo que en maxilo, sobre todo en maxilo, y en trauma habían dado bien.
retrocedieron un poquito con Traumato, Con pero ahí Traumato estamos. retrocedieron también. Sí, Ya. sí. Y para tu tranquilidad mental, vamos a volver a una ofensiva con Quillota, vamos a volver a los acompañamientos para tratar de que no pierdan el rumbo. ¿Por qué Quillota también la perdió? Sí, ha estado retrocediendo, ha estado con malos indicadores en el último periodo. Sí, es que a Quillota están bien solos, pues, porque como tienen esta distribución del recurso humano, 3 cirujanos, 3 médicos, y al final son 3 médicos de medicina que ven el 90% de la demanda, es complejo poder implementar el modelo cuando no tenéis recurso humano para dar el rendimiento hora-hombre que corresponde. Ujú. Entonces, y los chiquillos estaban bien atareados. Ya. Muchas gracias, Fabi, por iluminarnos, por contarnos un poquito, tener evidencia versus la costumbre, porque muchas veces en la urgencia se sigue trabajando por cómo siempre se ha hecho, más que por lo que dice la evidencia, así que siempre es bueno refrescar y ver qué es lo que nos dice la evidencia de cómo se pueden hacer las cosas, y se puede, o sea, los números muestran que por lo menos mientras estamos encima, mejoran mucho los indicadores. Lo que tenemos que asegurarnos es que estos esfuerzos no sean temporales, sino que sean sostenidos en el tiempo. Así que Sí, como pues, por o sea, dijeron ahí, se puede. eso que decís tú, o sea, hay esperanza, o sea, cuando partimos nosotros el año, cuando yo partí sola el 2023, y claro, habíamos hecho poquitos hospitales, entonces no, es que todos son distintos, la realidad es distinta, pero o sea, si lo pudimos hacer en el regional de Talca, que justo llegamos así providencialmente, que se había muerto no sé cuántas personas esperando, y que juraron que la ministra nos había mandado por eso, y nada, fue una coincidencia. O sea, ahora los cabros fueron al Barros Luco y al San José, o sea, de verdad que por supuesto que todos somos hospitales icónicos, todos tenemos nuestra realidad local, pero igual que las esta cuestión es igual que en una casa, que en una empresa, sí. Y de verdad que créanme que la realidad es transversal, más allá de seamos prestadores de cardiocirugía, seamos de esto, seamos ultra especializados en esto otro, tengamos tantos sociosanitarios, tengamos. Sí, es el mejor ejemplo. O sea, claro, cuando decían, no, es que yo te apreto que es chiquitito, que San Antonio, ya, pero regional de Talca no me digáis nada. O sea, el Maule es el servicio más grande del país, único hospital regional con todas las prestaciones. O sea, y si Talca lo pudo hacer, siendo la historia del hospital de Talca, después en Santiago, la Florida, el Padre Hurtado, ahora el Barros Luco, el Hospital San José. O sea, de verdad que ya no hay excusa si es una cosa de efectivamente, como decís tú, hacerlo. Pero sí, Espero que hayan quedado motivados algunos y que hay otras miradas y que se puede. ojalá hay que sembrar la semilla. Así que para cuando quieran, y por favor, todos embajadores y sembradores de la semilla. Es lo único que se espera. Muchas gracias, Fabi, por todo. Que estén súper bien. Bien. Un abrazo grande a todos.